en los delitos que tienen como única pena la multa. La oblación es el pago de la multa en los delitos que tienen como única pena la multa, como el que acabo de leer mi mayor ahorita, ¿sí? La perturbación de ceremonia religiosa, incurrir en multa. Entonces al hombre lo van a investigar. Ya sabe que lo van a condenar a una multa, pero yo la pago. ¿Para qué? ¿Para librarse qué? Del antecedente. Del antecedente. Arregla la cuestión. Esa es la oblación. Pago de la multa cuando el delito tiene como única pena la multa. El pago en los casos previstos de la ley. El pago en los casos previstos en la ley. Por ejemplo, en un cheque grosero. El hombre emite un cheque grosero, o sea, un cheque sin fondos. Sin fondos. Eso, Ramírez no quería ahondar en el pedacito, pero el hombre emite un cheque por 10 millones de pesos, el hombre va al banco, lo protesta, ¿sí? Lo denuncia, le coloca la querella por el cheque sin fondos. ¿De cuánto fue el cheque? Mira, pago el cheque ya. Paga el cheque antes de que llegue el proceso y cuando se muere el proceso, ¿sí? La indemnización integral. La indemnización integral. Estos son los delitos culposos, ¿sí? Los delitos culposos y algunos del patrimonio económico. Es decir, yo le pago el muerto o le pago esa pérdida de ese pie. ¿Cuánto vale? No, vale 100 millones de pesos y le pago. Y ya. ¿Se acuerdan para cuando el tigre Castillo que mató que a uno, se da cuenta? Entonces paga, indemniza totalmente a la familia. Solamente los delitos culposos, ¿sí? Delitos culposos. Entonces, indemniza a la familia como tal. La retractación, ¿se acuerdan? ¿En cuáles? La retractación. Injuria y calumnia. Injuria y calumnia. Injuria y calumnia. Dice que en los demás que consagre la ley. ¿Cuáles son los demás? La caducidad de la querella. ¿Cuánto tiempo tiene usted para colocar una querella? 6 meses. Si vengo a denunciar las lesiones personales que ocurrieron el 1 de enero del 2013. ¿Cuánto le dieron de incapacidad? No, pues 30 días. Ah, no, ya le caducó la querella. Son 6 meses. ¿Sí? La perdió el año. Es que el hombre me estafó el 8 de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto. No, perdió el año. La plática se perdió. Son 6 meses. ¿Sí? Esa es la forma de extinguir la acción penal, ¿sí? Entonces el parroquiano pagó la multa, se llama oblación, indemnizó, pagó el cheque, le dio la amnistía al gobierno, desistieron, ¿sí? Se retractó o se murió. Pero ¿qué puede pasar? Que el proceso haya terminado. ¿Inició qué? El pago de la pena. También hay formas de extinguir la pena. Artículo 82. ¿Cómo se extingue la sanción penal? La sanción penal. Igual empieza que la otra. La muerte del condenado. La muerte del condenado. Sí. Ahí donde está lo que decía el mayor Gallego, la curva es el indulto. El indulto es para delitos políticos. El indulto es para, o sea que si el gobierno en un proceso de paz, ¿qué va a decir? Le doy amnistía e indulto para poder sacarlo a todos. Recuerda que si da amnistía es solamente para los que estén condenados, todos los jefes de la guerrilla, pero están investigados, no. Si da amnistía e indulto es para sacarlos a todos,
¿Cómo es? O sea, El indulto va acá antes de que se sancione la pena. No, el indulto ya equipa la pena. La cárcel. Y la amnistía es el proceso. La amnistía es para sindicados. Eso. indultos para los que ya están condenados. Condenados, están en la cárcel. están condenados ya pagando la pena. O están por pena, están ya condenados por pena, que son los jefes de la guerra. Prófugos. Sí, prófugos de la justicia. Pero esos condenados son porque son los delitos políticos. políticos. Nada de Y el Consejo de secuestro, ni Gobierno. terrorismo o qué. Pero eso dicen delitos políticos y conexos. Eso ahí acomoda Con eso. todo. Ahí lo Usted acomodan. sabe que la rebelión, ellos siempre jalan por la rebelión los Eso, delitos. siempre es. Ellos, Si la rebelión es por las armas, va a haber muertos. ellos se acogen siempre o se allanan a la La rebelión, Mm. pero lo otro no se allanan, porque dice que la rebelión, Es correcto. ellos están ahí. La prescripción. No me llamo la lista, no quiero confundirlos con nada aparte. La prescripción. ¿Se acuerda que aquí hablamos de 5-20-30? Es un teléfono de 5-20-30, pero aquí ya es la prescripción de la acción. Aquí la prescripción de la sanción. ¿En cuánto tiempo prescribe la sanción? No antes de 5 y en el tiempo de la pena. ¿Sí? No antes de 5 y en el tiempo de la pena. ¿En cuánto prescribe la sanción? No antes de 5. No, que lo condenaron a 4 años. ¿Cuánto tiene que volarse? 5 años un día. Ya. El de nosotros estamos hablando era antes de la acción. De la acción. Y aquí es de la De sanción. la sanción. No antes de 5. Y en el tiempo máximo de la pena. Que lo condenaron a 15 años. Tiene que volarse 15 años un día. Que lo condenaron a 7 años. 7 años un día. Que lo condenaron a 25 años. 25 años un día. Porque ya es la condena como tal, ¿sí? Ya es la condena. Si llegó ahorita, si llegó ahorita antes, porque hizo malos cuentos, compró el calendario de Bristol, le fue mala, entonces paga la pena. Todo. Pero si no me según unas cuentas, él tiene el trabajo y todo ese tema, ahí le va, o sea. Ah, no, claro, ya eso rebaja. Pero si la está pagando, No, pero eso ¿Está eso por porque fuera? está volado. si está volado. Está para ganar lugar. Mire, pues yo tengo aquí el calendario de Bristol del año 2015 y me daban, no, le faltaban 2 días, joven. Paga. Calendario tradicional. Sí, Yo pongo el calendario normalito. Ahí sí le suman. Ahora. Condenado a 53 años. Entonces, el de 27 tengo por el caso de Cartago. En el Valle. La rehabilitación. La rehabilitación dice, la rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias. La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias. Las sanciones. Sí, o sea, una pena accesoria mayor. Ahí decía que, por ejemplo, la inhabilitación de cargo público. Una pena accesoria mayor. Prohibición del porte y tenencia de armas. Se llama, una pena accesoria. La prohibición de conducir. Una pena accesoria mayor. La inhabilidad de derecho Y funciones públicas. Una pena accesoria mayor. No me acuerdo, no están así. A ver. La patria potestad. Sí. Sí, la patria potestad. la inhabilitación de- de. La prohibición de asistir de pronto a determinados A determinados Sí. sitios, de acercarse a la víctima. ¿Sí? Entonces al hombre en violencia intrafamiliar le colocaron prohibición de la inhabilitación para ejercer la patria potestad, que máximo hasta 15 años. Entonces el hombre no puede ir ni a corregir los hijos ni nada de ese cuento, pero se murió la mamá. Y los hijos están que vuelan de un lado para el otro, que con el tío, que con el abuelo. Entonces él va donde el juez, mire, yo sé que cometí un error, pero mis hijos están volando por todo lado. Yo ya estoy bien, yo a mis hijos no les vuelvo a pegar. Por favor, quíteme la pena, rehabilíteme como tal. Yo estoy rehabilitado, estoy bien. Y el juez se la puede quitar. O sea, si quiere, Sí. ¿no? Sí, el juez claro. quiere, ¿no? Si el juez sí le ve buen comportamiento y todo Pero eso, solo así con las accesorias. solamente con las accesorias. La rehabilitación solamente para las penas accesorias. Ejemplo, mire señor, es que yo sé que cometí un homicidio en accidente de tránsito con la chiva del pueblo, pero es que la chiva del pueblo es la que carga a los estudiantes en todo el pueblo y ya, pero cada vez que estoy yo sancionado, la chiva está parqueada y los peladitos no tienen que ir a la vereda y nada de esa vaina. Yo estoy rehabilitado, señor juez, listo, se la quito. Mire señor juez, es que yo
Pues sí, yo le quité el pie que no era a la señora del pueblo, pero yo soy el médico del pueblo, no hay quien más, me siguen consultando, ¿qué más hago pues? Listo, ya está rehabilitado, entonces el juez la puede quitar, solamente es como las accesorias. Va por la mano. No, Sí. por la hora muy grave. Y dice la exención de punibilidad en los casos previstos en la ley. La exención, la exención de punibilidad en los casos previstos en la ley. Exención. O sea, ¿cuándo queda exento de la pena? Aquí es cuando el juez, la ley le da facultades al juez para colocar o no la pena. Ejemplo. El hombre va en su vehículo con la familia, se accidentaron, se le murió la esposa, los hijos, y el hombre quedó solo, homicidio culposo. Entonces, ¿por qué le vamos a colocar una pena si el hombre mire como ¿Qué más lo que como que más, sí? O el hombre en un accidente de tránsito, pues en estado de embriaguez, ¡pum!, mató a otro, pero el hombre quedó cuadrapléjico. ¿Qué le vamos a aplicar la pena? Entonces ya el juez, depende de cómo han ocurrido las circunstancias, no le aplica la pena. O la mujer que abortó, ¿sí? Pero abortó que no es que era producto de un acceso carnal violento. Entonces la muchacha bien traumada con el acceso carnal violento, que le vamos a aplicar una pena por un aborto. Entonces ahí es donde dice la norma que el juez puede mirar las circunstancias del hecho y no colocar la pena. Esa es una forma de distinguir la sanción penal. La sanción penal. La sanción penal. Se nos ha quedado un artículo en el tintero que es el artículo 25, mi mayor. Entonces, te damos su código. Pero es que nos han comprado código la semana pasada, mi mayor gallego. No, pero hoy vino el chico Lo dejé en el carro guardado. Vino pues su me gusta escuchar su melodía. Artículo 25 del Código Penal, o con este artículo 25 del Código Penal. Sí, mayor. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevara a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Oye, ese artículo es trascendental porque nació en el año 2000 con el Código del 2000. Si dice que usted responde cualquier persona, ¿se acuerdan? Hablamos por ahí del artículo 6 de la acción política y decíamos que los servidores públicos respondían por acción y legislación, unido con el artículo 90 que da la responsabilidad del Estado y la acción de... Ay, perdón. No, artículo 90, hablamos de la responsabilidad del Estado, el Estado pagaba Y la acción de repetición. la acción de repetición. ¿Cuántas acciones de repetición? Cuando hay... ¿Una acción de repetición? Cuando hay... Cuando hay que Suéltelo. De repetición Hay es cuando dolo o culpa grave. Culpa grave. Cuando el Estado paga, pero el servidor público cometió el agente jurídico con dolo o con culpa grave. Pero resulta que ese artículo 25 ya no aplica solamente para los servidores públicos, para todo mundo. Dice que la persona, el delito se comete por acción u omisión. Dice, si usted está en el deber jurídico, tiene la posibilidad de evitar un resultado y no lo hace, es como si lo hubiera cometido. Eso se llama la posición de garante. Es para todas las personas, ¿no? Ese es para todas las personas. La posición de garante. Entonces, esa posición de garante surge, ¿por qué? Porque es que el servidor público estaba enseñado a responder por prevaricato por omisión. No, es que yo no voy a matar, yo me estaba matando una de tal, no, yo me gané una platica ahí, prevaricato por omisión. No, señor. Si usted tiene la posibilidad de evitarlo y no lo hace, es como si lo hubiera hecho. Ejemplo, caso Mapiripán, la masacre de Mapiripán, que entró a investigar al general Uzcategui por el prevaricato por omisión, 5 o 6 años de prisión, pare de contar.
Pero en la masacre de Mapelipán se estableció a través del proceso que esa gente llegó al aeropuerto, se bajaban de un avión, 100 uniformados, fusiles, nadie los requisó, o sea, las AUC estaban como Pedro por su casa, el ejército tenía helicópteros, tenía personal para haber evitado esa vaina y no lo hizo. Entonces, usted no responde por radicato por misión, usted tenía posición de garante, usted responde por la masacre, o sea, como si lo hubiera hecho, ¿sí? En Manizales se le imputó a un intendente que iba con 2 auxiliares de policía y el hombre, los auxiliares agarraron a golpes a un particular. Al intendente le aplicaron que lesiones personales, lesiones personales porque él podía haber evitado eso y no lo hizo. Te recuerde, usted puede evitarlo y no hacerlo como si lo hubiera hecho. ¿Qué se le imputa a los de la Sijín? ¿Se acuerda por ahí en Córdoba? Cuando van a filmar que estaban violando a una niña de Córdoba. Entonces, ellos pueden evitar ese acceso carnal violento. Si no lo hacen, como ahí sí, y sin tocarle un pelo, acceso carnal violento. ¿Por qué? Porque tenían la posibilidad de evitarlo y no lo hicieron. Sí. Ese sí más. Esa es la posición de garante. Sí, esa es la La posición posición de garante en sí es cuando permiten el delito, pudiendo evitarlo. permiten el delito pudiendo Pudiendo evitarlo. Y evitarlo. las consecuencias penal, o la pena Sí. la asumen como si hubieran sido actores materiales. Eso, mi mayor. Como si hubieran sido actores materiales. En términos jurídicos, ¿cuál será el concepto de posición de garante? Eso es lo que va a decir mayor. La posición de garante la asume la persona que puede evitar una conducta penal y no lo hace. Que puede evitar la comisión de una conducta penal y pudiendo evitarlo, no lo hace. El médico, ¿sí? El médico que pudiendo salvar una persona, el deber jurídico del médico, ¿qué es? Si hay un herido en cualquier parte, el deber jurídico del médico es llegar y proceder. Por eso siempre preguntan, ¿hay un médico acá? El médico tiene esa obligatoriedad, el policía tiene esa obligatoriedad, el bombero, esa obligatoriedad, ¿sí? Ellos tienen un deber jurídico de intervenir. Ahora, vamos a ver en qué evento los particulares. El mayor, ahí sí sigamos leyendo. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante de la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. Recuerden, arranquemos, la fuente de riesgo es algo que usted genera. Usted cuando va manejando, usted ya tiene una fuente de riesgo. Por eso digo que el manejar o el portar armas es una acción, una actividad peligrosa. Usted entra respondiendo hasta que se demuestre lo contrario. Porque el Estado dice, mire, tengo el permiso para que conduzca, pero ojo, es una actividad peligrosa. Usted responde por lo que pase. O el arma de fuego, usted oye el porte, pero usted responde por lo que pase, a no ser que se demuestre la otra situación. Por ejemplo, en el vehículo, yo voy manejando bien, 30 kilómetros por hora, frenos al día, semáforo en verde y atravieso mal. Yo entro respondiendo, que no sé, hay la víctima teniendo un puente peatonal al lado, estaba el semáforo en verde, pasó por ahí. Ah, bueno, entonces usted ya queda liberado de la pena, ¿cierto? Pero son fuentes de riesgo. Si yo tengo que transportar químicos, yo estoy encargado de esa fuente de riesgo. Tengo que prever que no pase nada, que estoy asumiendo esa situación. Ahora sí, mayor, sigamos. Dice, son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones. Primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de la unidad. Cuando yo asumo la protección de una persona o fuente de riesgo, el primer evento, yo lo asumo. Entonces está el policía, el particular, cualquiera en la calle. Hoy no he hecho obras de caridad. La viejita ya va a pasar la calle, venga señora, le da la mano, va a pasar la calle y cuando va a la mitad, viene el camión y le deja a la viejita y dice, La viejita de la suegra. ¿sí? Ahí tiene el agravante. Él asumió, él tenía el deber de protegerla hasta el final, pero la dejó tirada, él responde por ese homicidio y él no la mata. ¿Sí? Él no la mata. El segundo, mi mayor. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. Estrecha comunidad de vida. Los cónyuges, ¿sí? El papá con el hijo.
estrecha comunidad de vida. Entonces está o sea, yo tengo que proteger a mi cónyuge. Entonces está la esposa allá en la cocina, prendiendo la estufa. Y nada, que prende. Y el esposo se huele como a gas. Se sale un poquitico, mija, préndalo con esta vaina de gas. Que parece un accidente. Que parece un accidente. Eso es, yo tengo que le de proteger a mi esposa, a mis hijos. La señora que no le da alimento al hijo. No, que eso fue una omisión, no, eso es un homicidio. Si se murió por no darle alimento, es un homicidio, usted tiene el deber de protegerlo. Incluso la jurisprudencia ha dicho que el superior con el subalterno, el superior con el subalterno, el deber de guiarlo y de protegerlo, ha dicho la jurisprudencia. Ojo con eso. Pero la norma es muy ni nueva ni vieja, pero la gente poco la conoce y la justicia penal militar está aplicando mucho. La otra, mi mayor. Tercera, ¿Pero esa aplica también aquí? ¿La de superior con subalterno? Sí, superior con el subalterno. cuando se emprende la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Ahí es la excursión. ¿Acuerdas lo que pasó con Pirria en los Andes? Iban todos en excursión, al hombre le dio un patatús, que entonces que la inyección de una vez a Pueblo listo, hágale. No, señor, todos salimos, todos llegamos. Si se muere uno de los que salieron, todos responden por lo que le pase, porque lo dejaron tirado. ¿Sí? Pero pronto no, como eso ha pasado, pero en el Himalaya, Anderes, que se mueren y allá los dejan tirados. Y esa gente regresa y hasta ahora nunca he escuchado alguna... Pero el delito se aplica. ¿Vale? Hay que mirar la legislación de cada país. Bueno, a menos de que ellos pero- saben y asumen el riesgo, ellos están asumiendo el riesgo y firman algo que dicen, bueno, no, Aquí cada uno vamos por aparte. y... Sí. o sea, Y el que primero va a que decir algo- corona y corona y el otro no. Pero si de pronto en un Pero- momento determinado no pueden alegar que esa persona les tocó dejarla allá porque no tenía la capacidad para sacarla Pues ni que no nada. tienen capacidad. Ah, tiene que mostrarlo, todo es probatorio. Pero ¿cuándo pasa en la policía? En la policía pasa muy seguido. ¿Se acuerdan ustedes en la época de pronto de la erradicación del cultivo? Encontramos un cultivo en tal parte. No la erradicación hoy en día, que la erradicación es, bueno, momento de patrullaje, que vamos a hacer una acción de amapola en tal parte. Iba todo el mundo patrullando. Cuando el policía De hecho, claro. le chunklaba, mano, quédese aquí, que a la vueltica lo recogemos. Y cuando ya no lo encontraba, lo secuestraron, lo mataron, alguna vaina. Nunca pasó eso. Pero sí era muy olímpico que el policía, quédese ahí en la casita mientras al regreso lo recogemos. Eso sí pasaba ahí. No sé si pasa hoy en día. Claro, lo dije. Claro, si salen todos tienen que regresar. Todos tienen que regresar. Y Esa eso, es la... bueno, y eso, por ejemplo, y eso se sigue presentando. O sea, ¿por qué? Porque es que los grupos operativos algo van, Sí. efectivamente sucede algo ahí en el momento, pero es algo, digámoslo así, en un rescate. Va, pero ya no se puede parar, o sea, esa operación no se puede parar porque es que ya se va y tiene que dar. ¿Sí? Entonces, lógicamente, uno trata de dejar a la persona ahí con uno o dos al riesgo, pero es que toca, porque es que no hay nada más que hacer. No se puede parar la operación y toca de todas maneras arrancar. Que ojalá no pase nada. Eso, esa es la bendición. Pero vean, Que no pase ¿qué nada. responden? Pues escuchen acá. Y más si su subalterno. Más si todo arrancar la comunidad. Escuchen adelante. Es lo que le imputen de ahí para adelante. Entonces, ¿qué me parece? ¿La operación para capturar a un parroquiano o la vida de uno de sus pupilos? Probatorio. Y mayor, y la última. Cuando se emprende la realización de una actividad riesgosa, no, mentira, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Recuerde, cuando yo genero yo genero el riesgo como tal. Entonces yo, por ejemplo, creo el estadero, ¿sí? Construyo el estadero y la piscina. ¿Cómo evito yo lo que pase en la piscina? Colocando las Medidas de seguridad. Y entrar en salvavidas, los salvavidas. diferentes... Entonces, nombro al salvavidas. Entonces ya, ¿quién está respondiendo por lo que pasa en la piscina? El El salvavidas. salvavidas. Entonces el salvavidas se embriagó, empezó a mirar al muchacho que no era, alguna vaina, y si le ahogó un parroquiano allá, él responde por ese homicidio. ¿Sí? Homicidio. Culposo sí, pero responde por el homicidio. Porque fue por negligencia de él que pasó ese hecho. ¿Sí? Ejemplo, que está duro el fin de semana, se cae esa torre, hay 11 muertos, 9, no sé, 11. La gente ya había ido allá a decir, vea, esto está mal y tal. Ahí, ¿qué pasa con esos, o sea... Y ellos estaban alegando esta mañana en la radio. ¿Por qué si ya han dicho que evacuar de vaina, por qué no hubo una medida protectiva? Para las O sea, si yo ya generé la situación de riesgo, lo que pasó en el sur,
en el bar del sur. Mire, ¿qué tanto asume la señora que tiene el bar allá la posición de riesgo, la posición de garante? Porque ella fue la que creó el riesgo. No salidas, no dejó abrir la puerta, ¿sí? Entonces, por eso ella no podrá salir sana. ¿Qué responsabilidad patrimonial? No. Ella tendrá que salir con una responsabilidad penal por esos muertos que pasaron allá. Sería muy olímpico Colombia que no lo hicieran como tal. ¿Sí? Eso usted genera como tal y había que mirar qué pasó en la torre. ¿Quién no tomó las medidas si ya estaba el riesgo creado? Usted, constructora, usted, administración. ¿Quién no tomó las medidas para evitar que la gente ingresara allá? Sí, pero ahí la posición garante sería que la constructora que no... De que tuviera la obligación en el momento. Si las medidas son... Mira, la constructora, si desde el viernes ha dicho que no se iba a caer, ¿sí? Están vendiendo los apartamentos de enseguida barato. Entonces, ojo con la posición de garante. Posición de garante. Es una norma recientemente, pues nació en el año 2000, se está aplicando mucho. Entonces, le recomiendo esa posición de garante. ¿Entendido? Pero la posición de garante es usted. Si usted tiene el deber de evitarlo y puede evitarlo y no lo hace, es como si lo hubiera hecho. Pero solamente en qué delitos. Él dice, solamente en los delitos contra la vida y la integridad personal. Solamente en los delitos contra la vida y la integridad personal. La libertad. Solamente la posición de garante es en qué delitos. La vida y la integridad personal. La libertad. Y la libertad de información sexual. La libertad. Y la libertad de información sexual. La posición de garante solamente aplica en estos delitos contra la vida y la integridad personal. ¿Sí? Vida e integridad contra la libertad y contra la libertad y formación sexual. Es decir, aquí tenemos homicidios, lesiones, aquí tenemos los secuestros, la desaparición forzada, aquí tenemos el acceso carnal violento. ¿Sí? Dios. Ejemplo, solamente por la vida, integridad personal, libertad y formación sexual. Sí, solamente en los delitos aplica la posición de garante. La posición de garante. Entonces, si el hombre dijo que están atracando al otro y no hizo nada, ahí sí es un prevaricato por omisión. ¿Sí? Ahí sí es un prevaricato por omisión. Creo que lo estaban matando, ahí sí es una posición de garante. Solamente en estos eventos. Que la están violando y no dice nada. Solamente en estos eventos. Ahí acabamos la primera parte del Código Penal. Hacemos un break. Ahí, un descanso. Vale. ¿Para dónde ya? Sí, ya me gusta que me